Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de El gigante egoísta. En una lejana tierra llena de colinas verdes, ríos cantarines y campos florecientes, se alzaba un castillo gigantesco. Este castillo estaba rodeado de un jardín tan vasto y hermoso que parecía sacado de un cuento de hadas. El jardín estaba adornado con árboles frutales de todos los colores, flores que brillaban como joyas bajo el sol y arroyos que murmuraban melodías suaves y alegres. Cada primavera, el jardín se convertía en un lugar mágico donde los niños del pueblo cercano corrían, jugaban y reían con gran felicidad. El dueño de este espléndido jardín era un gigantesco ser llamado Gorgón. Gorgón era un hombre enorme, con una gran barba que le llegaba hasta el pecho y una actitud tan grande como él mismo. Aunque era temido por su tamaño, Gorgón no era malvado en el fondo. Sin embargo, tenía un gran defecto. Era un egoísta empedernido que no quería compartir su hermoso jardín con nadie. Un día, después de haber estado aburrido de tanto bullicio y alboroto causado por los niños en su jardín, Gorgón decidió que ya no quería ver a esos pequeños correteando por su propiedad. Hizo construir altos muros alrededor del jardín, tan altos que nadie pudiera asomarse ni ver el espléndido interior. También mandó construir un enorme portón de hierro, lo cerró con una gran llave y se aseguró de que el jardín quedara completamente aislado. Cuando los niños llegaron al jardín y vieron que estaba cerrado, se sintieron tristes y desilusionados. No podían entender por qué el jardín, que solía ser un lugar de alegría y diversión, ahora estaba fuera de su alcance. Gorgón, complacido con su soledad, regresó al castillo y se acomodó en su trono, satisfecho con el silencio que había logrado. Las estaciones pasaron, y la primavera llegó de nuevo. Mientras el pueblo se llenaba de colores y el aire se impregnaba de aromas frescos, el jardín de Gorgón seguía desolado y gris. Las flores que una vez fueron vibrantes ahora estaban marchitas. Los árboles frutales se habían secado y los arroyos ya no cantaban. El jardín había perdido su magia y se había convertido en un lugar triste y olvidado. En el pueblo cercano, los niños echaban mucho de menos el jardín. Hablaban de los juegos que solían disfrutar, de las risas y las carreras bajo el sol. Cada vez que pasaban cerca del muro, se asomaban con la esperanza de ver si el portón se había abierto, pero siempre encontraban que estaba igual de cerrado. La tristeza se reflejaba en sus caritas, y el jardín parecía haberse convertido en un recuerdo lejano. Un día, un grupo de niños se reunió en la plaza del pueblo. Estaban decididos a encontrar una manera de devolver la alegría al jardín. Después de muchas ideas y discusiones, decidieron hacer un plan. Buscaron entre sus juguetes, sus juegos y sus risas, y encontraron una pequeña rendija en el muro que rodeaba el jardín. Esta rendija, aunque pequeña, les permitió asomarse y ver un rincón del jardín que aún mantenía un poco de su esplendor. Con mucho cuidado, los niños comenzaron a escalar el muro por la pequeña abertura y, con gran esfuerzo, lograron abrir el portón de hierro que había estado cerrado por tanto tiempo. Cuando finalmente entraron al jardín, se sorprendieron al ver que aún quedaban vestigios de la antigua belleza. Había algunas flores que intentaban crecer a través de las grietas del suelo, y un par de árboles que se esforzaban por florecer. Con gran entusiasmo, los niños comenzaron a jugar en el jardín. Corrieron, saltaron y se rieron, como solían hacerlo antes. Los juegos que habían imaginado para recuperar la alegría del jardín eran ahora una realidad. Mientras jugaban, algo mágico comenzó a suceder. Las flores que estaban marchitas empezaron a abrirse lentamente. Los árboles frutales comenzaron a dar fruto nuevamente, y el arroyo, al escuchar las risas de los niños, empezó a cantar su melodía alegre. El jardín, que había estado triste y desolado, empezó a transformarse de nuevo en un lugar vibrante y lleno de vida. Gorgón, que estaba en el castillo, escuchó el bullicio y el ruido de los niños que se divertían en el jardín. Se asomó por la ventana y vio que su jardín había vuelto a cobrar vida.
Los colores regresaron, el canto de los pájaros llenó el aire, y el sonido de la risa de los niños llenó su corazón. Gorgon, aunque era un gigante, sintió una pequeña chispa de curiosidad, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió inquieto. Decidió ir al jardín para ver lo que estaba pasando. Cuando llegó, vio a los niños jugando felices, corriendo entre las flores y subiendo a los árboles. Se dio cuenta de cuánto había perdido al haber aislado su jardín. Lo que una vez había visto como una molestia, ahora parecía ser una fuente de alegría y vida. Se sintió abrumado por una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Gorgon se acercó a los niños con cautela. Al principio, los niños se asustaron al ver al gigantesco ser, pero pronto notaron que Gorgon no estaba allí para hacerles daño. Con voz suave y un poco temblorosa, Gorgon habló. «Queridos niños, he visto cómo han traído la primavera de vuelta a mi jardín. Me he dado cuenta de que he cometido un error al encerrarlo. Me gustaría saber si puedo unirme a ustedes y compartir este hermoso lugar con todos». Los niños, sorprendidos pero felices, aceptaron la invitación del gigante. A partir de ese momento, el jardín se convirtió en un lugar de alegría y diversión, compartido por Gorgon y los niños. El gigante, que había sido egoísta, descubrió el verdadero valor de compartir y la felicidad que viene de dar a los demás. Se unió a los juegos, plantó nuevas flores y árboles y se hizo amigo de los niños. La primavera no solo regresó al jardín en el sentido literal, sino que también floreció en los corazones de todos los que lo visitaban. Gorgon aprendió que compartir su espacio y su alegría con los demás le trajo una felicidad mucho mayor que vivir en soledad. El jardín del gigante se convirtió en un lugar mágico, donde cada primavera no solo renovaba las flores y los árboles, sino también los corazones de todos los que venían a jugar y compartir. Gorgon y los niños se convirtieron en grandes amigos, y el jardín nunca volvió a ser triste o solitario. Desde entonces, el jardín del gigante se llenó de risas, colores y amor, recordando a todos que la verdadera magia de la primavera está en el compartir y en la amistad. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la... ¡Hola niños! Acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de Pulgarcito. Había una vez, en un tranquilo y hermoso pueblo, una familia muy modesta que vivía en una casita de campo. Esta familia estaba formada por un papá, una mamá y sus 7 hijos. El más pequeño de todos era Pulgarcito, y aunque era el más diminuto, su corazón era tan grande como el de un valiente caballero. Pulgarcito no era más grande que un pulgar, y por eso le llamaban así. Aunque su tamaño era diminuto, tenía una mente muy aguda y un espíritu intrépido. La familia vivía en una casita sencilla, con un jardín pequeño y un huerto en el que cultivaban algunas verduras. Aunque siempre se esforzaban por hacer todo lo posible para conseguir comida, los tiempos eran difíciles y a menudo pasaban hambre. Un día, la situación en la casa empeoró. El suelo del huerto estaba seco y estéril, y la despensa se estaba vaciando rápidamente. La mamá y el papá estaban preocupadísimos porque no sabían cómo podrían alimentar a sus hijos. Después de muchas discusiones, tomaron una difícil decisión. El papá iría al bosque para buscar algo de comida. Antes de irse, el papá abrazó a todos sus hijos y les prometió que traería algo para comer. Pulgarcito, aunque pequeño, estaba decidido a ayudar a su familia. No podía soportar la idea de ver a sus seres queridos pasar hambre. Así que, con una pequeña bolsa y una gran determinación, se preparó para seguir a su papá al bosque, esperando encontrar algo que pudiera ayudar. Mientras tanto, en el bosque, el papá había comenzado a seguir un rastro de migas de pan en el suelo. Al principio pensó que era una señal de comida, pero pronto se dio cuenta de que el rastro parecía llevarlo más y más lejos, adentrándose en el bosque. Sin saberlo, estaba caminando hacia una trampa que había sido colocada por una bruja malvada. Pulgarcito, con sus pequeños pies,
se adentró en el bosque siguiendo las huellas de su papá, pero pronto se dio cuenta de que no estaba encontrando nada. Se detuvo a descansar bajo un gran roble y se puso a pensar en cómo podría ayudar. Mientras se preguntaba qué hacer, notó unas migas de pan en el suelo y decidió seguirlas, pensando que podrían llevarlo hacia su papá o a algo que pudiera ayudar a su familia. Las migas lo llevaron hasta un gran castillo que se alzaba majestuoso entre los árboles. El castillo tenía torres puntiagudas y un gran portón de hierro. Pulgarcito se acercó con cautela y desde una rendija en el muro miró hacia el interior. Vio a una bruja con una apariencia muy extraña, con un sombrero puntiagudo y una larga túnica negra. La bruja estaba sentada en una silla, haciendo hechizos y rodeada de frascos llenos de pociones de colores brillantes. En una esquina del castillo, Pulgarcito vio algo que lo sorprendió aún más: una gallina dorada en una jaula, que estaba poniendo huevos de oro. Eso era algo increíble. Pulgarcito sabía que esos huevos podrían ser la solución perfecta para ayudar a su familia. Con mucho cuidado, Pulgarcito se escondió detrás de unos barriles y esperó a que la bruja se distrajera. Observó cómo la bruja estaba tan ocupada con sus hechizos que no notó a Pulgarcito acercándose sigilosamente. Cuando la bruja salió del castillo para hacer sus compras en el mercado, Pulgarcito aprovechó la oportunidad. Se deslizó dentro del castillo y se acercó a la jaula dorada. Con las manos temblorosas pero decididas, tomó uno de los huevos de oro y lo escondió en su pequeña bolsa. Aunque era un huevo pesado para él, Pulgarcito usó toda su fuerza para cargarlo y luego salió del castillo con cuidado, sin hacer ruido. Cuando Pulgarcito llegó a casa, estaba agotado pero emocionado. Mostró el huevo de oro a su familia, quienes se sorprendieron al ver el brillante tesoro. La mamá y el papá no podían creerlo. Con el huevo de oro, pudieron comprar comida suficiente para llenar la despensa y asegurarse de que no pasarían hambre. Pero Pulgarcito sabía que esto podría no ser suficiente. Aunque el huevo de oro les había ayudado mucho, la situación podría repetirse. Así que decidió que necesitaba regresar al castillo para conseguir más huevos de oro. Cada noche, mientras la bruja dormía, Pulgarcito iba al castillo y tomaba 1 o 2 huevos de oro, siempre siendo muy cuidadoso para no ser descubierto. Durante semanas, Pulgarcito continuó con su misión secreta. Cada vez que volvía a casa con un nuevo huevo de oro, la familia estaba más feliz y aliviada. La casa se llenó de comida y el ambiente se volvió alegre. Pulgarcito, aunque seguía siendo pequeño, estaba haciendo una gran diferencia en la vida de su familia. Un día, mientras Pulgarcito estaba en el bosque, encontró a su papá, que estaba buscando desesperadamente algo de comida. El papá estaba sorprendido al ver a Pulgarcito con una gran sonrisa y una bolsa llena de huevos de oro. Pulgarcito le explicó todo lo que había estado haciendo y cómo había ayudado a la familia. El papá, asombrado y agradecido, abrazó a Pulgarcito con lágrimas de felicidad en los ojos. Juntos, regresaron a casa, donde la familia celebró con una gran fiesta en honor a Pulgarcito, el héroe de la familia. Todos estaban orgullosos de él y le agradecieron por su valentía y su amor. La bruja, por su parte, nunca sospechó que Pulgarcito había estado tomando los huevos de oro. Cada vez que regresaba al castillo, encontraba que faltaban algunos huevos, pero nunca descubrió al pequeño héroe que había estado haciéndolo. Con el tiempo, el castillo quedó vacío y la bruja se mudó a otro lugar, dejando atrás su tesoro. Pulgarcito y su familia vivieron felices, rodeados de abundancia y alegría. La valentía y la inteligencia de Pulgarcito demostraron que no importa cuánto midas, puedes hacer cosas maravillosas si tienes un corazón valiente y lleno de amor. Y así terminó la historia de Pulgarcito, el pequeño héroe que, con su gran corazón, ayudó a su familia a superar la adversidad y a encontrar la felicidad. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, y todos aprendieron que, a veces, los héroes más grandes son los más pequeños. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho.
¡Hasta la próxima! Hola niños, recuerden que pueden encontrar todos mis productos en www.nachoaprende.com. Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos. Había una vez, en un bosque encantado, vivía una niña muy curiosa y traviesa, llamada Ricitos de Oro. Ricitos de Oro tenía rizos dorados que brillaban como el sol y siempre estaba en busca de nuevas aventuras. Un día soleado, mientras Ricitos de Oro jugaba cerca del arroyo Cantarín que cruzaba el bosque, vio a lo lejos una casita pequeña y acogedora. La casita tenía ventanas adornadas con cortinas de flores y un jardín lleno de margaritas y girasoles que saludaban al sol. Ricitos de Oro, intrigada, decidió acercarse para ver quién vivía allí. Al llegar a la puerta, Ricitos de Oro notó que nadie parecía estar en casa. La puerta estaba entreabierta, así que con su curiosidad saltarina, decidió entrar para explorar un poquito. Dentro de la casita, encontró una pequeña sala con una mesa redonda y 3 sillas. Una grande, una mediana y una muy pequeñita. Sobre la mesa había 3 platos con sopa humeante. Ricitos de Oro, que tenía un hambre tremenda, se sentó en la silla grande y probó la sopa del primer plato, pero estaba tan caliente que tuvo que sacar la cucharita rápidamente. Luego probó la sopa del segundo plato, pero estaba tan fría que le hizo cosquillas en la lengua. Finalmente, probó la sopa del tercer plato y estaba justo a la temperatura perfecta. Ricitos de Oro se comió toda la sopa del tercer plato y se sintió muy contenta y calentita por dentro. Después de la sopa, Ricitos de Oro subió las escaleras que encontró al fondo de la sala y llegó a un pequeño pasillo con 3 puertas. Abrió la primera puerta y vio una habitación con una cama muy grande y suave como una nube. Se acostó en ella, pero ¡oh! ¡Qué sorpresa! Era tan grande y tan mullida que se hundía un montón y la hacía sentir como una pulguita en un colchón gigante. Ricitos de Oro decidió probar la siguiente puerta y encontró una habitación con una cama mediana. Se acostó en ella, pero ¡ay, caramba! Era tan blandita que se hundió demasiado y la hacía sentir como si estuviera flotando en una nube de algodón. Finalmente, abrió la última puerta y descubrió una habitación con una camita muy pequeñita y acogedora. Ricitos de Oro se acostó en ella y ¡oh! ¡Qué maravilla! Era justamente perfecta para ella. La camita la abrazaba suavemente y la hacía sentir como si estuviera en su propio nido, protegida y cómoda. Tan a gusto estaba Ricitos de Oro que pronto se quedó dormida, con una sonrisa en los labios, y soñó con sus amigos del bosque bailando bajo la luna brillante. Mientras Ricitos de Oro dormía plácidamente, los dueños de la casita regresaron. Eran 3 osos. Papá oso, que era grande y fuerte. Mamá osa, que era suave y cariñosa. Y el pequeño osito, que era travieso y juguetón. Al ver que la puerta estaba entreabierta, se sorprendieron y fueron a ver qué había pasado. Papá oso gruñó con su voz profunda: «¡Alguien ha probado mi sopa!». Mamá osa, con su tono suave, murmuró: «¡Y alguien ha probado mi sopa también!». El pequeño osito, con su vocecita emocionada, exclamó: «¡Y alguien ha comido toda mi sopa!». Los 3 osos, curiosos y un poco preocupados, subieron las escaleras y encontraron sus camas. Papá oso dijo con sorpresa: «¡Alguien ha estado en mi cama!». Mamá osa observó con cariño y dijo: «Y alguien ha estado en mi cama también». El pequeño osito, con sus ojitos brillantes, saltó emocionado y exclamó: «Y alguien está en mi cama, y todavía está aquí». Justo en ese momento, Ricitos de Oro se despertó con los ojos abiertos de par en par y vio a los 3 osos mirándola con curiosidad. Al principio se asustó un poquito, pero los osos eran muy amables y entendieron que Ricitos de Oro
solo había entrado a jugar y explorar por curiosidad. Desde entonces, Ricitos de Oro se convirtió en buena amiga de los 3 osos. Jugaban juntos en el bosque, compartían deliciosas sopas y siempre se divertían mucho. Los osos aprendieron que a veces la curiosidad de Ricitos de Oro les traía nuevas aventuras y risas, mientras que Ricitos de Oro aprendió a ser más cuidadosa al explorar el bosque y a valorar la amistad de sus nuevos amigos. Y así, Ricitos de Oro y los 3 osos vivieron felices en el bosque, disfrutando de la compañía y las aventuras juntos. Siempre recordaron aquel día especial en que sus vidas se cruzaron y se convirtieron en amigos inseparables. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho. ¡Hasta la próxima! Adiós, niños. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios sus preguntas para que juntos las resolvamos en otro episodio.